La Biblia dice que Elías le respondió: si soy yo un profeta como tú dices, que haya fuego del cielo y los consuma a todos, a ti y a los 50 que andan contigo. Y directamente cayó fuego del cielo y ese fuego los consumió a los 51. El rey, al ver que no llegaba respuesta, envió 51 más y ellos llegaron también con la misma intención y le dijeron lo mismo. Y él le dijo: si yo soy un hombre de Dios como tú dices, que caiga fuego del cielo y que los consuma también a ustedes. Y los 51 también perecieron. El rey, viendo que no llegaba noticia, le envió 51 más. Y cuando llegó este capitán, actuó diferente. Y por la intercesión del ángel de Jehová no murieron ellos. Lo que estoy tratando de decirte es que Elías no era un hombre cobarde. Elías no le temía a nada ni a nadie. Y de repente vemos que simplemente un mensaje, supuestamente un mensaje, lo derriba. No, el término que se utiliza allí para mensajero es el mismo que se utiliza para ángel. No fue cualquier cosa que le llegó a Elías. No fue cualquier cosa que se le fue enviado a Elías. Cabe la probabilidad de que lo que se le fue enviado a Elías fue un espíritu de depresión. ¿Y cuándo fue que se le envió ese espíritu de depresión? Cuando Elías obtuvo la victoria. Estoy hablando con gente ahora que automáticamente obtienen una victoria, le llega depresión. Automáticamente obtienen un logro, le llega una tristeza rara, una tristeza inexplicable y los envuelve en una espiral descendente de derrota. Hello, yo vine a hablar con alguien aquí en este hermoso día y vine a decirle: es tiempo de que trasciendas, es tiempo de que venzas, es tiempo de que rompas esos barrotes temporales que te mantienen en un ciclo repetitivo de derrota. Vamos, es tiempo de que salgas de este ciclo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos en este maravilloso día. Quien les habla, el ministro Jorge Ogando desde la República Dominicana. Bienvenidos una vez más a este su espacio, Ministerio de Liberación Directriz Divina. Hacía días que no andábamos por aquí, pero gracias al Eterno estamos aquí. Hemos estado tratando un tema bien interesante, cárceles temporales. Hemos dicho que tenemos una serie con relación, vamos a hablar acerca de las cárceles espirituales, pero hemos iniciado con una cárcel que no está en el libro, que son las cárceles temporales, y ya hemos venido hablando acerca de estas cárceles y hoy es la continuidad del tema, cárceles temporales. Antes de continuar, vamos a irnos a la palabra del Señor una vez más. Estaremos leyendo la epístola a los Romanos en el capítulo 6, versículo 11 y 12. En el nombre de Jesús, amén. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. El apóstol dice algo bien interesante en el versículo 12, y lo que él dice es que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, a modo que le obedezcamos en sus concupiscencias, dando esto a entender que de alguna manera u otra el pecado tiene un cierto señorío en la vida del ser humano, en la vida del hombre. Pero de acuerdo con el contexto que el apóstol está hablando acerca del pecado, no es como nosotros pudiéramos ver el pecado. El apóstol está hablando del pecado aquí desde una perspectiva diferente a la que quizás nosotros manejamos. Porque, por ejemplo, si dijéramos, bueno, el pecado es errar al blanco, el pecado es infracción de la ley. Sí, es cierto, el pecado es errar al blanco, el pecado es infracción de la ley, pero el apóstol Pablo no está hablando del pecado en ese contexto.
en el contexto que el apóstol Pablo está hablando del pecado, es en el contexto de que el pecado aquí es una fuerza espiritual. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que el pecado es una fuerza espiritual que opera en el alma del ser humano. El pecado no es una circunstancia aislada. No, él está diciendo que el pecado es una fuerza espiritual que opera en el alma del ser humano. Y esa fuerza puede estar inactiva, pero que también esa fuerza puede activarse. Y no tan solo activarse. Él dice, esa fuerza puede ejercer señorío sobre el ser humano. Generalmente lo que nosotros conocemos del pecado no es que es una fuerza. Y si nosotros no entendemos que el origen del pecado es una fuerza, no vamos a entender su dinámica. No vamos a entender su dinámica. Y es por eso que nosotros observamos que cuando Adán peca, el pecado, dice el apóstol, que entró al mundo por Adán. Pero el pecado no solo afectó a Adán, sino que el pecado también afectó a la creación, afectó a los animales, afectó todo lo que estaba bajo la autoridad de Adán. Tanto así que la Biblia dice que en el milenio, en el gobierno milenial de Jesucristo, el león no comerá carne, sino que comerá paja. ¿Qué implica eso? Que antes de que el pecado entrara, no había rivalidad. El león comía paja normal y los animales se llevaban bien, pero cuando el pecado entró, que es esa fuerza espiritual que opera en el alma, en el ser de la persona, esa fuerza también afectó a la creación, afectó a los animales, lo afectó todo, lo contaminó todo, porque eso es el pecado, una fuerza espiritual. Entonces él dice que esta fuerza espiritual está operando dentro del ser humano y esa fuerza puede alimentarse y también puede ejercer señorío y control. Es importante que nosotros entendamos esto para que aprendamos a conocer cómo se maneja esta fuerza, cómo fluye esta fuerza, cómo se alimenta, cómo crece, cómo ejerce gobierno sobre nosotros. Porque si no entendemos esto, estaremos culpando ciertas circunstancias, ciertos elementos externos y nos estaremos olvidando de que nosotros somos responsables de administrar lo que sucede dentro de nosotros. Cuando nosotros analizamos la vida de David, nos daremos cuenta que David nunca derramó sangre inocente. Antes de David empezar a reinar y mucho después de haber empezado a reinar, David era un hombre temeroso de Dios. David era un hombre que se manejaba en justicia y en integridad. Este hombre, curiosamente, vemos que en una ocasión cuando el rey David había muerto y que por derecho le correspondía a la descendencia de Saúl el reinado, pero ya Dios los había desechado y había determinado que fuera David el rey después de Saúl. Notamos claramente que un general de nombre Abner tomó a uno de los hijos de Saúl y lo estableció en el reino. Y sabiendo el propósito, sabiendo la voluntad de Dios, aún así resistió la voluntad de Dios en David. Y este general se levantó fuertemente en contra de David para que no reinara. Pero dice la Biblia que unos jóvenes que eran parte del ejército de David le dieron muerte a este general. Y dice la Biblia que David lloró a este general como que este hombre nunca le hubiese hecho ningún mal, como que este hombre nunca hubiese procurado la desgracia de David. Y podemos ver también que el día que Saúl muere, David lo lloró. Y todos nosotros sabemos cómo este rey Saúl perseguía a David, no con la intención de jugar con David. La intención de Saúl era literalmente aniquilar a David. Pero observamos que después de que el rey Saúl muere, David lo llora, David se duele, David se conmueve por la muerte de Saúl, dando esto a entender qué tipo de corazón tenía David. Y este es el trasfondo de vida y esta era la forma en la que David se manejaba. David no consideraba enemigos a aquellos que eran de su propio pueblo, nunca lo hizo. Pero más sin embargo vemos que la Biblia dice
Las escrituras dicen textualmente que en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, David no fue, David se quedó en casa. Y dice que cuando David se queda en casa, se está paseando en su terrado, en su tejado. Dice la palabra del Señor. Este hombre, David, ve a esa mujer que se está bañando, pregunta que quién es. Le dijeron, esa mujer de Urías. Y aún así, él la manda a buscar, se acuesta con ella. Y cuando se acuesta con ella, luego ella le manda a decir que por ese acto, ella está embarazada. David luego manda a buscar a Urías de la guerra y con la intención de que viva con su esposa, con la intención de que conviva con ella y que se le atribuyera ese hijo a Urías. Pero no fue así. Y viendo David que Urías estaba resistiendo el irse a la casa, envió una nota con Urías, una carta diciendo que lo pusieran en lo más recio de la batalla y que lo dejen solo con la intención de que muriera. Todo esto lo hizo David y David no se percató de que estaba errando. David no se percató de que estaba desobedeciendo. David no se percató de que estaba actuando en injusticia. En ningún momento David se percató de eso. ¿Qué es lo que estamos tratando de decirle a usted? Esta situación podemos ver que el pecado ejerció un cierto gobierno en la vida de David, ejerció un cierto dominio en la vida de David, a tal punto que lo llevó a hacer cosas que David nunca se hubiese imaginado que haría. Pero ¿cómo empezó? Eso empezó a través de una mirada. David accedió, el pecado se alimentó por medio del sentido de la vista. David vio a una mujer que le agradó. Cuando la vio, no reparó en que fuera mujer de uno de sus soldados más fieles. Simplemente la mandó a buscar y durmió con ella. David empezó a alimentar esa fuerza que opera en cada ser humano, esa fuerza llamada pecado que opera en el hombre. Y David, habiendo alimentado esa fuerza, ella ejerció señorío y dominio sobre él. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces yo vengo a hablar con personas aquí que probablemente están culpando a Juan, están culpando a Pedro, están culpando a todo el mundo de su situación, pero están ignorando su interior, están ignorando lo indulgentes que son con sus propios sentimientos, están ignorando lo indulgentes que son con sus propios pensamientos y no están entendiendo que ellos son los únicos responsables de la situación en el que están viviendo, que ellos son los únicos responsables del estado actual en el que ellos se encuentran y son los únicos responsables de salir de esa condición. Gloria al Señor para siempre. Entonces, cuando no entendemos cómo funcionan los pensamientos, cuando no entendemos cómo funcionan los sentimientos, ellos pudieran ejercer dominio y señorío en nuestras vidas y llevarnos y encarrilarnos por un camino, por una trayectoria, por un sendero que no es la voluntad de Dios realmente que nosotros andemos por allí. Pero es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. De hecho, hay personas que están batallando con ciertos pensamientos, pero estos pensamientos no son recurrentes, sino que cada cierto tiempo hay un tipo de pensamiento con el que ciertas personas combaten. Y cuando digo que no es algo recurrente, a lo que me refiero es que estos pensamientos no es algo constante, sino que en cada cierto tiempo, tiempos específicos, esos pensamientos llegan e invaden a la persona, combaten con la persona y en muchas ocasiones lo vencen. Hay personas que batallan con pensamientos de depresión, no siempre en un tiempo específico batallan con esos pensamientos. Hay personas que batallan con sentimientos de tristeza, pensamientos de derrota, pero no es todo el tiempo, es en un momento específico que ellos empiezan a batallar con ese tipo de pensamientos y con ese tipo de sentimientos. ¿Cuándo batallan con ellos? Bueno, cuando obtienen una victoria o cuando van a obtener una victoria, allí empiezan a batallar con ciertos pensamientos que empiezan, valga la redundancia, a combatirlos, a golpearlos, y de alguna manera u otra ellos terminan sucumbidos ante esos pensamientos y ante esos sentimientos. ¿Por qué? Porque no se conocen. Entonces
Entonces, al no conocerse, no saben cómo interactúan los sentimientos con ellos, cómo interactúan los pensamientos de ellos, y muchas veces no saben con lo que están batallando de manera externa. Entonces es importante que nosotros aprendamos a conocernos. Es importante que aprendamos a conocer cuáles son nuestras fragilidades, nuestras debilidades, que aprendamos a reconocer qué tipo de traumas tenemos, que aprendamos a reconocer todo esto para poder hacer una separación de cosas y poder discernir cuándo soy yo, cuándo son mis pensamientos, cuándo son mis sentimientos y cuándo es una fuerza externa que está buscando abatirme. Lo podemos ver en el caso de Elías. La Biblia dice que después de una gran victoria que Elías tuvo contra los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, notamos que la Biblia dice textualmente que Jezabel, cuando escuchó la noticia, le envió un mensajero a Elías. Y curiosamente, después que el mensajero llega a la vida de Elías, la Biblia dice que Elías se fue, huyó, se apartó, corrió. Dice que dejó a su siervo a un lado y él se fue solo. Y dice que se echó debajo de un árbol y allí se echó con la intención de morir. Le dijo a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres, quítame la vida. Y allí debajo de ese árbol el Señor le envió un ángel para que lo alimentara. Y ese ángel le dijo: Elías, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Cuando analizamos el carácter del profeta Elías, de quien estamos hablando, nos damos cuenta que Elías no era un hombre cobarde. Elías no era un hombre cobarde. Elías no era un hombre cualquiera. Podemos ver que en una ocasión le enviaron aproximadamente 51 hombres. El capitán más los hombres que estaban bajo la autoridad de ese capitán. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron a donde Elías y le dijeron: hombre de Dios, hemos venido a buscarte, el rey te mandó a buscar, desciende. La Biblia dice que Elías le respondió: si soy yo un profeta como tú dices, caiga fuego del cielo y los consuma a todos, a ti y a los 50 que andan contigo. Y directamente cayó fuego del cielo y ese fuego los consumió a los 51. El rey, al ver que no llegaba respuesta, envió 51 más. Y ellos llegaron también con la misma intención y le dijeron lo mismo. Y él le dijo: si yo soy un hombre de Dios como tú dices, que caiga fuego del cielo y que los consuma también a ustedes. Y los 51 también perecieron. El rey, viendo que no llegaba noticia, le envió 51 más. Y cuando llegó este capitán, actuó diferente. Y por la intercesión del ángel de Jehová no murieron ellos. Lo que estoy tratando de decirte es que Elías no era un hombre cobarde. Elías no le temía a nada ni a nadie. Y de repente vemos que simplemente un mensaje, supuestamente un mensaje, lo derriba. No, el término que se utiliza allí para mensajero es el mismo que se utiliza para ángel. No fue cualquier cosa que le llegó a Elías. No fue cualquier cosa que se le fue enviado a Elías. Cabe la probabilidad de que lo que se le fue enviado a Elías fue un espíritu de depresión. ¿Y cuándo fue que se le envió ese espíritu de depresión? Cuando Elías obtuvo la victoria. Estoy hablando con gente ahora que automáticamente obtienen una victoria, le llega depresión. Automáticamente obtienen un logro, le llega una tristeza rara, una tristeza inexplicable y los envuelve en una espiral descendente de derrota. Hello, yo vine a hablar con alguien aquí en este hermoso día y vine a decirle: es tiempo de que trasciendas, es tiempo de que venzas, es tiempo de que rompas esos barrotes temporales que te mantienen en un ciclo repetitivo de derrota. Vamos, es tiempo de que salgas de este ciclo. No fue cualquier cosa. Y es el mismo término que utiliza el apóstol Pablo cuando habla a los corintios y les dice que se le había enviado un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Es importante que usted entienda lo que este muchacho Pablo dice: un mensajero de Satanás que lo abofetee. Es lo mismo que dice la Biblia con relación a Elías. Un mensajero le llegó. Eso no fue un mensajero normal. Eso no fue un mensajero humano. Fue una entidad demoníaca que se le fue enviada a Elías para abatirlo, para doblegarlo.
para doblegarlo. Usted dirá, bueno, ¿y en la antigüedad se enviaban demonios? Claro que se enviaban demonios. Oye, usted no ve que en el caso de Eliseo, cuando Eliseo estaba en Dotán, dice que le enviaron de Siria un ejército. Y cuando Jesse, el criado de Eliseo, se levantó por la mañana y vio la ciudad rodeada, ¿qué dijo Jesse? Ay, padre mío, no morimos. Hay problemas, nos enviaron un ejército. ¿Cómo nos salimos de esta? ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? No temas, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Qué fue lo que Eliseo le quiso dejar dicho? Ellos no andan solos. Ellos no andan solos, pero yo tampoco. Bendita sea la gloria de Dios. Ellos no andan solos. Ellos no andan solos, ni yo tampoco. ¿Qué implica? Que cada vez que un ejército se movía bajo una esfera demoníaca, se movía bajo una influencia demoníaca. Los espíritus de las tinieblas acompañaban los ejércitos de los pueblos paganos. Así como Dios acompañaba a su ejército, también los demás pueblos paganos tenían espíritus de las tinieblas que los acompañaban. Entonces, lo que se le fue enviado a Elías no fue cualquier cosa. Fue un espíritu de las tinieblas para que lo doblegara. Y yo vine a hablar con gente que están enfrentando circunstancias temporales. ¿Por qué temporales? Porque no es algo común. No es algo que se mantiene, sino que es algo que cada cierto tiempo se activa. Ahora, ¿por qué Dios no lo quita? ¿Por qué Dios no lo remueve? Dios no lo remueve porque Dios no quita obstáculos. Dios no quita obstáculos. Dios no le quita obstáculos a sus hijos. ¿Por qué Dios no le quita obstáculos? Porque los obstáculos no son para ser removidos. Los obstáculos son para ser superados. Cuando usted analiza las escrituras, usted se da cuenta que Adán pecó en el huerto de Edén. Y pecó con un árbol que había en el huerto. Porque Dios le dijo a Adán, de todos los frutos que hay en el huerto puedes comer, menos del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. De ese no comerás. El día que comas de ese, morirás. ¿Y qué dice la Biblia? Que Adán comió. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó del huerto. ¿Por qué Dios no sacó el árbol? Dios debió sacar el árbol, porque aparentemente el problema era el árbol. Y Dios dejó el árbol y sacó a Adán. Dios dejó el árbol y sacó a Adán. O sea, ¿qué implica? Que hay ciertas cosas que Dios no las quitará de tu vida. Hay ciertas cosas que no están para ser quitadas. Hay ciertas cosas que están para que tú las superes. Y hasta que la forma de ser removidas es el hecho de superarlas. Es el hecho de vencerlas. Es el hecho de ¿por qué? Porque cuando tú vences algo, te vuelve más fuerte. Por eso le dice el apóstol Pablo a los romanos que nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero que no tan solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. Y la constancia, carácter firme. ¿Qué implica esto? Esto implica que Dios permite las circunstancias adversas. Dios permite la tormenta. Dios permite la batalla para moldearte, para llevarte a otro nivel, a otro plano, para llevarte a otra estatura. Dios no te va a remover los obstáculos. Dios no te va a remover los obstáculos. No, porque están determinados para que tú los superes. Para que tú lo superes. Entonces, hay personas que están siendo víctimas de sus propias emociones. Hay personas que están siendo víctimas de su propia mente. Porque hay enemigos externos que simplemente te susurran. Hay enemigos externos que simplemente te susurran. ¿Por qué? Porque conocen tus fragilidades. Porque conocen tus debilidades. Y Dios permite que te susurren. Dios permite que te hablen. Dios permite que te influencien. ¿Para qué? Para que se haga evidente las debilidades internas que tienes. Para que se hagan evidentes las fragilidades internas que tienes. Y una vez hechas evidentes, las puedas superar. Porque son necesarias. Las batallas, las confrontaciones, el fronteo de manera externa es necesario. Todo eso es necesario. Y el Señor no te lo va a quitar. ¿Por qué no te lo va a quitar? Porque Él quiere que tú lo superes. Porque cuando tú lo superes vas a subir de estatura.
¿por qué yo tengo que enfrentar ciertos pensamientos? ¿Por qué tengo que enfrentar ciertos sentimientos en un momento específico de mi vida? Bueno, puede ser antes de obtener una victoria o previamente después de haberla obtenido. Siempre te sucede lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo? Es tiempo de superar. Es tiempo de crecer. Es tiempo de salir de ese estado. Es tiempo. El escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, a la altura del versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, porque ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y así sigue describiendo el apóstol. Pero él dice algo muy interesante en el versículo 12. Él dice que la palabra de Dios es como una espada, es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios se introduce allí donde el espíritu se une con el alma. Escuche lo que dice el apóstol. Él dice que la palabra de Dios tiene la capacidad, o el Espíritu de Dios tiene la capacidad de tomar la palabra de Dios, convertirla en una espada e introducirla donde el Espíritu se une con el alma. Mire qué curioso. El apóstol dice que el Espíritu Santo tiene esa capacidad de tomar la palabra de Dios e introducirla como una espada en donde se une el Espíritu y el alma. La pregunta que cabría aquí sería la siguiente: ¿dónde el Espíritu se une con el alma? ¿Dónde se unen? Porque si el apóstol dice que el Espíritu Santo utiliza la palabra como una espada de dos filos, y que esa espada se introduce en donde el alma se une con el Espíritu, sería bueno que nosotros supiéramos dónde es que el Espíritu se une con el alma. Y cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta que el Espíritu se une con el alma en la mente. La mente es la habitación en donde el Espíritu se une con el alma. Si yo le dijera a usted con quién es la persona que usted más habla, unos me dirían: bueno, yo hablo mucho con mi esposa. Otros dirían con mi esposo. Otros dirían con un compañero de trabajo. O otros dirían con la persona que yo más hablo es con Dios. Pero si yo le digo a usted que con la persona que usted más habla es con usted mismo, ¿qué usted me diría? Con la única persona que usted pasa todo el tiempo de su vida es con usted mismo. Y las conversaciones que usted tiene, las mayores conversaciones que usted tiene, es con usted mismo. ¿Dónde? En su mente. ¿Por qué usted tiene conversaciones constantemente con usted mismo? ¿Por qué? Porque usted tiene de alguna manera u otra sentimientos y también tiene pensamientos coherentes. ¿Y dónde se une eso? En la mente. Entonces la palabra de Dios se une ahí, se introduce ahí en donde el Espíritu se une con el alma. ¿Para qué? Para separar. ¿Cómo así? ¿Cómo que el Espíritu utiliza la palabra para separar el Espíritu del alma? ¿Por qué? Sería una buena pregunta esa. Sería una buena pregunta esa. ¿Por qué el Espíritu Santo está interesado en separar el alma del Espíritu? ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa que usted se mueva por emociones. Algo importante que usted tiene que entender es que los hijos de Dios no se mueven por emoción. La idea está en que en que el propósito de Dios es lograr que usted deje de moverse por lo que usted siente. Porque hay personas que se levantaron contentos hoy y ya están en victoria y están en gloria y todo una maravilla. Pero mañana hay una situación, una circunstancia adversa y ya se levantan derrotados. No, la idea de Dios es que usted, independientemente de las circunstancias externas, independientemente de las batallas externas, independientemente del confronte externo que usted tenga, usted pueda moverse por lo que Dios a usted le dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que necesitan escuchar una palabra de Dios diaria y total no hacen nada con esa palabra. El Señor lo que quiere es que tú agarres la palabra que Él te dio
y vivas por esa palabra, vivas por los sentidos de esa palabra, porque la palabra de Dios tiene sus propios sentidos. La palabra de Dios tiene su visión, tiene su oído, tiene su olfato, tiene su gusto, tiene su tacto, y Dios quiere que tú vivas por la palabra. Dios quiere que tú vivas por los principios del reino. A Dios no le interesa que tú vivas por lo que tú sientes hoy y por lo que mañana ya tú no sientes. No, el Hijo de Dios no se mueve por lo que sintió, por lo que dejó de sentir. El Hijo de Dios se mueve por lo que Dios dijo, y punto. Al nombre de Cristo sea la gloria. Si Dios dijo que vamos para el otro lado, no importa que la tormenta se levante, no importa que los vientos soplen fuerte, no importa que los cuatro vientos se unan, los vientos del norte, los del sur, los del este y los del oeste. No me importa que los vientos se pongan a una en mi contra. Lo que importa es que Dios dijo que vamos al otro lado. Shama, Rabakata la Basaya. Y hay gente que le está dando más prioridad a las circunstancias. Hay gente que le está dando más prioridad a las batallas. Hay gente que le está dando más prioridad al confronte. No le dé tanta prioridad al confronte. Dale prioridad a lo que Dios te dijo. Usted no ve que el salmista David en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y él dice: una cosa yo he demandado a Jehová, y esta yo buscaré, que es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. David dice: de mis enemigos se encarga Dios. Mi preocupación es conocerle. Mi abashama la bacata rabashaya. De mis enemigos se encarga Él. Si Dios te mandó a caminar, camina. Porque hay ciertos pensamientos que te llegan cada cierto tiempo. Tienen el objetivo de detenerte. Tienen el objetivo de limitarte. Tienen el objetivo de malograrte en medio del camino. Ese es su objetivo. Pero David dice: de mis enemigos se encarga Dios. Porque Él es mi luz. Él es mi salvación. Es la primera afirmación que David hace. Hace dos afirmaciones poderosas: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. El término luz que aparece ahí debe traducirse como motivo de alegría. Lo que él está diciendo es: Jehová es el motivo de mi alegría y es el que me libera. Jehová es el motivo de mi alegría y es el que me libera. ¿Qué implica eso? Que él, reconociendo y entendiendo que Jehová era el motivo de su alegría, sus circunstancias no eran que determinaban su alegría. No eran sus circunstancias los que determinaban su gozo. Era el hecho de él entender que era Dios. Y él dice claramente, él dice: Jehová es mi salvación, mi libertador, mi liberación. David no estaba preocupado por sus enemigos. Ese era un asunto de Dios. La preocupación de David, oiga lo que él dice: una cosa he demandado yo a Jehová, una, que es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. ¿Qué implica? La idea de David era contemplar la belleza del Señor y poder conocerle cada día más. Esa era su preocupación. La preocupación de David no eran sus enemigos. No eran sus enemigos. Los enemigos de David eran un asunto de Dios. La preocupación de David era el Dios mismo. Dios mismo era la preocupación de David. Entonces, la idea de Dios es, cuando la Biblia dice que la palabra de Dios se introduce en donde el alma se une con el espíritu, ¿con cuál intención? Con la intención de separar. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa que sus hijos se muevan por emoción. Hoy yo siento caminar y mañana no siento. Y es por eso que algunas personas avanzan 3 pasos y retroceden 7. Es por eso que muchos de nosotros avanzamos 4 pasos y retrocedemos 10. ¿Por qué? Porque nos movemos por emoción. Dependemos demasiado de cómo nos sentimos. Dependemos demasiado de las circunstancias, del viento y dependemos de tantas cosas. No,
usted de lo único que tiene que depender es de lo que Dios le dijo. Lo que Dios le dijo es lo que va y punto. Entonces, la idea de Dios es que nosotros no nos movamos por emoción. Por eso dice el apóstol a los romanos en el capítulo 8. ¿Qué le dice? Que los que son hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios no se andan moviendo por lo que sienten. Los que son hijos de Dios se mueven por lo que Dios dice. Punto. Los que son hijos de Dios se mueven por lo que Dios dice, no por lo que ellos sienten. Y es por eso que la palabra de Dios se introduce allí, en donde el espíritu se une con el alma y separa. ¿Por qué separa? Porque de alguna manera u otra las emociones tienden a ejercer un cierto dominio, tienden a ejercer un cierto control sobre el ser humano, sobre la conciencia del ser humano. ¿Por qué? Por una función normal y natural que tiene el alma que Dios diseñó. Dios diseñó el alma con sus funcionalidades y con sus ciertas peculiaridades. Pero el pecado lo ha complicado todo. El alma tiene algo que se llama sistema de automatización. El alma tiene un sistema llamado automatización. ¿Por qué el alma tiene este sistema? Porque Dios se lo estableció. ¿Para qué Dios se lo estableció? Para que le facilite la vida al hombre. El alma tiene un sistema llamado automatización. Y este sistema de automatización Dios lo estableció para que en la vida del hombre le sea más fácil. Por eso el alma puede automatizar al hombre, porque Dios lo estableció así. Ahora, lo que yo tengo que entender es cómo funciona la dinámica, cómo funciona la automatización y cómo yo puedo beneficiarme de la automatización. Cómo puedo beneficiarme de ella y cómo puedo entender, ¿verdad?, ese sistema para que no me afecte la automatización del alma. Por ejemplo, hay personas, las mujeres que cocinan me van a entender. Y los hombres que cocinan también. Hay hombres que cocinamos. Cuando usted ya está habituado a cocinar, no necesariamente usted tiene que estar probando la comida. El que ya está habituado a cocinar casi nunca prueba, casi nunca está probando. ¿Por qué? Porque ya tiene el tino, ya tiene el tic, ya tiene el toque. Sabe qué cantidad de sal echar, sabe qué cantidad de azúcar echar y sabe que va a quedar bien porque ya tiene el tip. Por ejemplo, una persona que está muy desesperada por llegar de un sitio a otro, tiene que llegar a una hora, se le está haciendo tarde. De repente sale de la casa rápidamente y cuando ya ha cruzado una esquina pregunta: ¿cerré la casa? ¿Le puse candado? Pero lo piensa cuando va a una esquina ya de la casa y lamentablemente tiene que devolverse para cerciorarse si realmente le puso candado, si realmente la aseguró, la cerró bien. Y cuando llega, la casa está bien asegurada, la casa tiene candado. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue que la aseguró? ¿Quién fue que le puso candado a la casa? La misma persona. Pero ¿cómo fue que lo hizo? Lo hizo de manera automática. Lo hizo de manera automatizada. Entonces, la automatización nos sirve para facilitarnos la vida. Generalmente nosotros los seres humanos vivimos automatizados. La gran parte de nuestra vida vivimos en un sistema de automatización. Vivimos automatizados. Entonces el Hijo de Dios, la idea de Dios es que el Hijo de Dios no viva tan automatizado, sino que sea consciente de las cosas, que se mantenga sobrio, que no permita que su alma ejerza tal control, tal dominio sobre sí, sino que pueda permanecer consciente. ¿Consciente de qué? De lo que dice y sus implicaciones, de lo que hace y sus implicaciones. Hay personas que miran y los que están alrededor le preguntan: ¿por qué me miras mal? Y la persona dice: yo no te miré mal, pero los que están a tu alrededor te dicen: me miraste mal. Y sí miraste mal, pero no te diste cuenta porque lo hiciste automático. Entonces, eso es lo que Dios quiere evitar. Que nosotros nos movamos de manera automática por lo que nuestra alma dice, por lo que nuestra alma dicta, por ese sistema de automatización. Entonces, muchos de nosotros estamos bajo la cautividad del alma.
Muchos de nosotros estamos bajo la cautividad de nuestras emociones y no podemos crecer, no podemos avanzar porque nuestras emociones nos mantienen echando para adelante y para atrás como los carritos chocones. Damos 5 para adelante y 10 para atrás. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de automatización. Estamos controlados por nuestras emociones. No estamos conscientes. Y yo dije en un video pasado que un sinónimo de espiritual, si alguien me preguntara qué otro término se utilizaría sustituyendo el término espiritual, yo diría que consciente. Un hombre espiritual es un hombre consciente. Una persona que no está consciente de lo que dice, por más lengua que hable, por más que brinque y salte, no es espiritual. El hombre y la mujer de Dios que son espirituales son personas que están conscientes siempre. Saben lo que dicen, por qué lo dicen, qué buscan al decirlo, saben cómo miran, por qué miran, cómo miran, de qué forma están manejándose. Lo saben porque lo saben, porque están conscientes. Ahora, el carnal no está consciente de nada, ofende y no se da cuenta, hiere y no se da cuenta, mira mal y no se da cuenta. No se da cuenta porque está bajo el control de sus emociones. Entonces, ¿por qué el Señor permite que ciertas entidades en cada cierto tiempo nos ataquen? Para hacer evidentes nuestras fragilidades internas, para hacer evidentes nuestras situaciones, nuestras debilidades internas. Esas entidades están autorizadas y permitidas por Dios para atacarnos, para hacernos confronte con el objetivo de hacer evidentes nuestras fragilidades. ¿Para qué? Para que las superemos. Dios no quiere que tú vivas de manera automática. Dios no quiere que tú hieras y que no te des cuenta. Dios no quiere que tú ofendas y no te des cuenta. Dios no quiere que tú margines, que tú hagas todo lo que haces y que no te des cuenta y que los demás tengan que decirte. No, el Hijo de Dios no está llamado a que los demás le tengan que estar diciendo constantemente que está haciendo esto, aquello mal. No, y no es que no podamos ser corregidos, no es que no podamos ser instruidos en algún momento. No me refiero a eso. Pero tenemos un Espíritu Santo que nos hace conscientes de las cosas. Nos hace conscientes de las cosas. Entonces, tenemos que aprender a dejar de culpar a los demás de todo lo que nos pasa. Tenemos que aprender a dejar de culpar a los demás porque no avanzamos, porque no crecemos, porque no, déjese de eso. Tenemos que aprender a tomar responsabilidad en nuestras acciones. Y es por eso que en el Evangelio de Lucas aparece en el capítulo 17 específicamente. Jesús le está hablando en el capítulo 1 acerca de no poner tropiezo a los hermanos, que cada uno se cuide con relación a no poner tropiezo a sus hermanos. Y Jesús le da una advertencia y le dice que si alguno hace caer o tropezar a uno de esos pequeñitos, mejor le fuera que le atasen al cuello una piedra de molino y que lo echen al mar. Cuando los discípulos escuchan tal sentencia, ellos se preocupan y le dicen: Maestro, aumentanos la fe. Esa es la petición que ellos le hacen a Jesús, porque ellos entendían que no ofender a alguien o no, qué sé yo, dañar a alguien en algún momento era inevitable. Ellos le dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe, porque sabemos que esto es fuerte lo que tú nos estás diciendo. Aumentanos la fe. Y Jesús no le dijo a ellos: ok, levanten la mano que yo le voy a aumentar la fe ahora. No, Él les dice más para abajo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y les obedecería. Oye lo que Jesús le dice. Entonces más para abajo le dice una parábola. ¿Quién de vosotros que teniendo un siervo que ara y llega del campo después de haber arado, le dice: siéntate, descansa, come? Jesús dice: me parece que no. Lo primero que le dice es: sírveme, espera que yo come y después que yo termine, entonces siéntate tú a comer. Eso es lo que hace un señor sobre un siervo. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es lo siguiente, porque tal vez usted diría: esa parábola no tiene que ver nada con la fe, esa parábola no tiene que ver nada con la confianza. Y déjeme decirle que sí tiene que ver mucho. Lo que Jesús le está diciendo a ellos es que la responsabilidad de aumentar la fe no es de Dios, sino de ellos, porque la fe empieza por la confianza, y la confianza es un sentimiento. Y así como un señor, un hacendado tiene siervos,
Es lo que Jesús le está diciendo. Y Él les dice qué hacer. Y hasta que no terminen de hacer todo lo que tienen que hacer, no lo deja. Eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. La confianza es un sentimiento que son ustedes que tienen que administrarla. No es una responsabilidad de Dios administrar los sentimientos de ustedes. Es una responsabilidad suya. Y así como la confianza es un sentimiento, la confianza es un siervo de ustedes. Y ustedes tienen que tratar de hacer que la confianza cumpla con su rol. Es responsabilidad de ustedes el llevar a que su confianza haga el trabajo que tiene que hacer. Si la confianza de ustedes no es suficiente, es porque ustedes no quieren. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros administrar lo que sentimos, administrar lo que nuestra alma siente, administrar lo que nuestra mente piensa. Es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad tuya ejercer señorío sobre tus pensamientos. Es responsabilidad tuya ejercer señorío sobre tus emociones. No es una responsabilidad de Dios. Dios no va a venir del cielo a manejarte tus sentimientos. Dios no, porque hay gente que le dice: Señor, contrólame. Señor no te va a controlar. Eres tú que tienes que cederle el señorío de tu mente y de tu alma a través de que tú ejerzas control y dominio sobre ellos. Una persona que no tiene la capacidad de ejercer señorío sobre su mente y sobre sus emociones no puede tampoco cederle emociones y pensamientos a Dios, o mente. No le puede ceder su mente a Dios. No puede, porque es una responsabilidad tuya. Es una responsabilidad tuya que le introduces a tu alma. Porque hay personas que se encargan de introducirle solo basura a su mente, solo basura a su alma. ¿Y qué tú esperas que tu alma te devuelva? Un trofeo, que te devuelva un diamante. Si tú le introduces basura a tu mente, si tú le introduces música basura, si tú le introduces contenido basura, si tú andas perdiendo el tiempo viendo a gente hablando pluma de burro, no quieras tú luego pensar que tu alma te va a devolver cosas buenas. Lo mismo que tú le estás introduciendo es lo mismo que te va a devolver. Es lo que Jesús está diciendo. Es responsabilidad tuya administrar lo que pasa en tus sentimientos. Si tú no confías, es problema tuyo. Si tú confías, es un asunto tuyo. es un asunto tuyo. Entonces, ¿cuál es el deber nuestro? El deber nuestro es hacer que nuestra confianza, como sierva que es, cumpla con lo que tiene que cumplir. Llevarla a que cumpla con su trabajo. Alimentar nuestra confianza en Dios cada día. Dejar de alimentarnos de tanta basura. Dejar de estar viendo contenido basura. Dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. Y estar introduciéndole cosas raras a tu mente y a tu alma. Porque eso es lo que te va a devolver. Entonces Jesús dice: tú no dejas que tu siervo haga lo que quiera. Tú no dejas que tu siervo llegue del campo y haga lo que quiera. No, tú le dices lo que tiene que hacer. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Tú a tu alma no le puedes permitir hacer lo que quiera. Tienes que decirle qué hacer. Tienes que decirle qué no hacer. Ejerce gobierno. Cuando tu alma quiere generar ciertos sentimientos, usted tiene la capacidad de decirle: no, eso no, punto. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos los responsables de administrar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Vamos a dejarlo hasta aquí. En una próxima entrega vamos a explicar cómo podemos administrar correctamente nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.